Amén. Entonces vamos a abrir nuestra Biblia, ¿qué le parece? En San Juan, por favor, el capítulo 14. Amén. San Juan, el capítulo 14, y vamos a ver lo que Dios tiene para nosotros en esta mañana. El título de esta enseñanza es Mi casa. Mi casa, ¿no? Ahora, la palabra casa, ¿a cuántos de ustedes llena su corazón de alegría? Levanten sus manos, ¿cierto? La palabra casa pues evoca lágrimas, evoca sonrisas, evoca gratos recuerdos y tantas cosas que ocurren, ¿cierto? Cuando desde que tú has nacido y creces en un hogar, creces en tu casa, y esa palabra casa realmente produce alegría profunda en nuestro corazón, hogar o casa. Y más aún cuando pensamos en este tiempo, ¿verdad? Ya cuando se acerca la Navidad, cantamos villancicos, arreglamos nuestra casa, ponemos adornos navideños, empiezas a comprar regalos. Esta es nuestra casa, por ejemplo, los domingos, ustedes ven ahí un poquito también arreglada, un poquito evocando pues estas fiestas navideñas. Y para la mayoría de personas la palabra casa le produce gratos recuerdos. Algunos no pueden esperar llegar a casa para la Navidad, ¿cierto? Los precios de los pasajes se duplican o triplican y hay mucha gente que está dispuesta a pagar lo que sea con tal de llegar a casa para fiestas de Navidad. ¿Por qué? Porque es un tiempo muy esperado. Miren este corto video a continuación, por favor, para ver lo que la casa significa en estos tiempos de Navidad para muchas personas. Presten atención. Que hoy son más que un regalo. Hay esperas eternas, aunque estas esperas casi siempre tienen final feliz. Es día de comerse a besos, de practicar aquello de familia que se abraza unida, permanece unida. Eso es lo importante, volver a casa y estar todos juntos. Alejandro, Jaime y Jimena aguardan a su padre después de 7 meses en Panamá. Si queda aquí, que no se vuelva ahí. Sara hace un año que no ve a su madre que está en Colombia. Y estos pequeños Papá Noeles llevan 5 meses sin ver a su tía Cristina. ¿Dónde está la tita Cris? En el avión. Y llega el joven Alo después de un año en Arizona. Y llega Andrea, que llevaba 3 años sin ver a su madre. Y sí, por fin llega el papá de tu hermano. Sí, la verdad que cuando no me acuerdo la vida, que se te cuenta. Por fin llega la mamá de Sara. Ya me alcanzó. Y por fin también aterriza la tía Cristina. A todos, bienvenidos a casa. Ah, qué lindo, ¿verdad? Qué lindo imágenes, ¿verdad? De gente que está más que feliz de llegar a su casa después de tantos años, ¿verdad? Ya sea por trabajo, ya sea por estudios, tuvieron que emigrar de repente para buscar un futuro mejor y ahora ya llegaron a casa, ¿cierto? Gracias. Y pensé que iba a predicar a oscuras. Y como les decía, ¿no? Esta palabra hogar, casa, significa algo tan especial y sobre todo también en estas épocas del año, ¿no? Que uno celebra las fiestas navideñas. Pero déjenme decirles que también para algunos no es tan grata la idea de llegar a casa. Algunos prefieren seguir trabajando, otros se aíslan. Leí de un hombre que se fue a pasar las fiestas navideñas con unos familiares y lo primero que hizo fue ir donde su psicólogo, su psicoterapeuta, porque el hombre está con muchos problemas y ese es el hogar de él, esa es su realidad. Viene a casa y lo primero que hace es irse a un psicoterapeuta, porque existe el hogar real y el hogar que añoramos y hay como una brecha entre lo ideal y lo real, ¿cierto? Y hay veces uno quisiera un hogar, pero dice, mi realidad es esta y ¿qué puedo hacer? Y lo que pasa es, hermanos, que en la Biblia tiene mucho que decirnos sobre el hogar, sobre esta palabra casa.
Y vamos a ver lo que significa casa para Jesús, ¿ok? Y en las Biblias, en San Juan el capítulo 14, mira lo que dice en el versículo 1, por favor. Dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Y ahí dice, ¿en la casa de quién? En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Interesante, ¿no? Las palabras de Jesús cuando está hablando. En la casa de mi Padre hay muchas moradas y yo voy a preparar un lugar para ustedes. En un minuto vamos a explicar profundamente a qué cosa se refiere Jesús y el contexto en el cual él estaba tratando de decir todas estas cosas. Pero el hogar es el lugar donde nosotros somos moldeados, ya sea para bien o para mal. El hogar es el lugar donde nuestros caracteres también son formados, donde aprendemos vía el ejemplo de nuestros padres, es donde obtenemos nuestro nombre, nuestra identidad y una serie de cosas, ¿verdad? En el hogar es donde recibimos ese concepto también de, por ejemplo, ¿dónde naciste? Ok, tú naciste en una ciudad, en un distrito, en un lugar, en una casa, ¿cierto? ¿Dónde vives? ¿De dónde eres? Y la Biblia tiene bastante que decirnos. Y a nosotros como padres, sobre todo, también nos enseña de que tenemos que ser diligentes en el sentido de criar a nuestros hijos en los caminos de Dios, enseñarles la palabra desde temprana edad. Mira lo que dice en Deuteronomio 6, 5, 7 y versículo 9. Dice, amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. O sea, en otras palabras, Dios te está diciendo, haz que tu hogar esté saturado con mi presencia y con mi palabra. Eso es lo que Dios está tratando de decir. O sea, nuestras vidas y nuestro hogar tiene que estar saturado de la presencia de Dios, de la palabra de Dios. En el Salmo 84, versículo 3 dice, aún el gorrión halla casa y la golondrina busca nido. Interesante, ¿verdad? Porque este concepto de hogar, este concepto de casa, aún a los animales Dios les ha puesto, aún dice, aún el gorrión halla casa y la golondrina nido. Tú ves los especiales en la televisión donde ahí los animalitos buscan su refugio, buscan su hogar, hacen lo que sea para tratar de formar su casita y su hogar según el instinto que ellos puedan tener. Pero existe dentro de toda la creación este concepto de casa, este concepto de hogar. Y no solamente en los seres humanos, pero en toda la creación. La casa sinónimo de seguridad. Y eso debería ser. La casa debería ser el lugar más seguro donde la familia se pueda cobijar, donde los hijos se puedan cobijar. Lamentablemente, la experiencia, las estadísticas, las noticias lo dicen, de que muchas veces el hogar, en vez de ser el lugar más seguro, se convierte en el lugar más inseguro. Porque es donde es la mayor violencia entre esposo y esposa y los hijitos están mirando todo eso, o ya sea violencia también del padre para con el hijo o de la madre para con los hijos, o a la inversa también. O sea, hay una total distorsión del propósito cuando Dios creó al ser humano y de lo que el hogar, la casa, tiene que ser. Pero también algo importante con respecto al hogar y casa es de que en casa tú eres tú mismo, ¿verdad? En tu casa tú no tienes que fingir. En tu casa tú no tienes que poner ninguna pose, te quitas el terno, te pones tu buzo y no importa, ¿verdad? Ahí en tu casa tú estás con tus chancletas, con tus pantuflas, en tu casa estás con tu polo largo, así tengo un hueco por acá, no importa. Pero te sientes cómodo, te sientes cómoda, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es tu casa. En tu casa nadie te va a criticar. En el trabajo te pueden coaccionar, te pueden hostigar, hasta te pueden despedir. Pero nadie te puede despedir de tu casa, ¿cierto? Porque es el lugar a donde tú llegas, es el lugar donde tú te refugias. En casa es el lugar donde cuando tú llegas, tú eres aceptado y te sientes cómodo. Leí en una oportunidad que decía, el hogar no tienes que merecerlo. O sea, el hogar, en otras palabras, es un pequeño cuadro de gracia, ¿cierto? Porque el hogar tú no lo mereces, así como la gracia, ¿cuántos saben que no la merecemos, cierto? La gracia es dada por Dios a nosotros y no la tenemos que merecer. Tú no tienes que hacer nada para merecer el amor de Dios, el favor de Dios para tu vida. En tu casa igual, tú eres aceptado, aceptada, tal como eres.
El Salmo 90, muchos eruditos piensan de que Moisés escribió este salmo. Cuando tú estudias la vida de Moisés, ahí vemos cómo Moisés nació de pequeño, trataron de matarlo, la hija de Faraón lo vio en el río y dice que lo crió como si fuese su propio hijo. Y cuando Moisés creció a la edad de 40 años, dice que él salió para ver a sus conciudadanos israelitas y vio que uno estaba maltratando, un egipcio maltrataba a un israelita y le estaba golpeando, y por defenderlo la Biblia dice que él lo mató al egipcio y debido a eso tuvo que huir al desierto por 40 años. Ahí en el desierto se casa, tiene su familia y luego ve en una visión a Dios en la zarza ardiente. Y en ese momento la historia de Moisés cambió porque Dios le dijo a Moisés: quiero que regreses a Egipto para que traigas liberación a mi pueblo, los israelitas de la esclavitud. Moisés va a donde Egipto, habla con Faraón y luego de una serie de situaciones que vinieron sobre Egipto y las plagas que vinieron, luego de eso Moisés pudo sacar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, los llevó a vivir en el desierto por 40 años y al final de la vida de Moisés, Dios lo llevó a la frontera de la tierra prometida, lo hizo subir a un monte alto y le dijo: mira, toda esa tierra que está allá, esa es la tierra prometida, tú no vas a entrar a la tierra prometida. Y la Biblia dice que Moisés murió ahí en el monte. Ahora, esto es lo que Moisés aprendió sobre lo que significó para él el concepto de hogar. Salmo 90, versículo 1, dice lo siguiente: Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. La palabra refugio en hebreo significa morada, alojamiento, domicilio, guarida, santuario, habitación. Y mira cómo dice la Nueva Traducción Viviente: Señor, a lo largo de todas las generaciones, tú has sido nuestro hogar. O sea, para Moisés el hogar no eran los muebles, no era la decoración, no eran las paredes, no era el grupo de personas. Para Moisés el hogar era estar con Dios. Porque para Moisés ese concepto de hogar, o sea, Señor, tú eres mi hogar, tú eres mi habitación. Mira lo que dice el Salmo 91 en el versículo 1 y 2. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová: esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. O sea, no importa cuántos años podamos tener, no importa los estudios, las carreras, los logros, los títulos, las posesiones académicas y en dinero, lo que sea, no importa. ¿Sabes qué? Por dentro todos queremos estar en casa. Por dentro todos añoramos nuestro hogar. Y aún las personas que puedes ver más endurecidas o de pronto que puedan haber sido resentidas por algo que les ha ocurrido, en el fondo de su corazón hay un anhelo de que eso sea restaurado, porque todos quieren llegar a casa. Todos los seres humanos estamos creados de esa manera. Pero aquí está el problema. El problema radica en que nosotros queremos todo lo que hay en casa, pero no queremos la interferencia de Dios en nuestra libertad para hacer lo que nosotros queremos. O sea, Dios nos pide, Dios nos pide obediencia, pero ¿cuántos saben de que no nos gusta obedecer? O yo soy el único que no me gusta obedecer. ¿Cuántos no les gusta obedecer, cierto? Nos cuesta. ¿Y saben por qué nos cuesta? Porque va en contra de nuestra tendencia. Yo quiero ir por acá y Dios quiere llevarme por acá. Y ahí viene el conflicto entre lo que nosotros queremos y entre lo que Dios quiere. O sea, como que queremos la autoridad nosotros queremos ejercer autoridad sobre nuestra familia, queremos ejercer autoridad sobre nuestros hijos y queremos ejercer autoridad sobre las personas, ¿verdad?, que reportan a nosotros si trabajamos en una empresa o somos jefes, etcétera. Pero nosotros no queremos someternos a la autoridad de Dios sobre nuestras vidas. Y es importante entender esto también, porque en todo terreno, en todo lugar de la sociedad, siempre la sociedad está dominada o ejercida, mejor dicho, por una cabeza y personas que están debajo. En el hogar igual, el papá, la mamá y los hijos. Si los hijos quieren estar por sobre los padres, esa es una subversión o están tratando de violentar la autoridad dada por Dios. Igual en una empresa, si el empleado quiere sublevarse y subir encima del jefe, está subvirtiendo, está tratando de sublevarse a la autoridad que debe existir.
Igual cuando en un gobierno los que están debajo del pueblo quieren rebelarse y derrocar al gobierno, quieren subvertir la autoridad de ese gobierno. Todas aquellas cosas fueron instituidas por Dios y nosotros como personas estamos llamados a respetar ese orden. Y bien interesante, ¿no? Porque en el caso de la familia, por ejemplo, nuestros hijos, ellos quieren estar en casa, ¿cierto? Y les encanta estar en casa, ¿sabes hasta cuándo? Hasta que llegan a la adolescencia. Y cuando llegan a la adolescencia piensan que pueden, piensan que tienen todo y que papá ya no te necesito, voy a vivir en un cuarto, voy a alquilarme mi cuarto. Allá cuñado, ¿no? De uno le dice, ¿no? Sigue nomás, pues a ver si vas a poder hacerlo. ¿Por qué? Porque una cosa es hablarlo, otra cosa es experimentarlo. Pero esa es la tendencia, ¿verdad? Que se quieren valer por sí mismos, quieren pagar sus cuentas, quieren solucionar sus propios problemas. Y hay veces así somos nosotros también con Dios. Como que queremos los beneficios de estar con Él, pero no queremos someternos ni tampoco obedecer. Y entonces viene el deseo de irse de casa, ¿verdad? Yo quiero irme de casa. Yo quiero estar seguro, quiero estar amado y cuidado, pero no quiero someterme, no quiero obedecer. En Isaías 53:6 dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó de su camino. Y hay muchas personas que pasan por este asunto que también pasó el hijo pródigo en la palabra de Dios, en Lucas el capítulo 15. Dice la palabra que el hijo menor le dijo a su padre, padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, ya no quiero estar en casa, ya no quiero tu autoridad, ya no quiero someterme a ti, ya me cansé, yo quiero mi independencia, dame mi herencia. Dice que el padre le dio, el hijo se fue a vivir perdidamente con todo el dinero que tenía hasta que malgastó todo lo que tenía, dice la palabra. Y cuando todo lo hubo malgastado, sobrevino una hambruna en aquella ciudad, él ya no tenía dinero. Y como no tenía dinero, ¿cuántos saben que tampoco ya se le fueron los amigos? Los amigos se esfumaron cuando se enteraron que él ya no tenía dinero, así que él estaba totalmente solo, sin nada de lo que él antes tenía. Y eso es algo importante que entender. ¿Por qué? Porque muchas veces el joven en el hogar, el joven no entiende que el hogar es más que un lugar donde duerme. El hogar es un lugar de cobertura para tu vida. El hogar es un lugar donde tú eres amado, eres entrenado, eres moldeado y cuando llega el tiempo apropiado, tú sales en bendición para formar tu propio hogar. Ese es el orden de Dios. Y eso es lo que todos acá presentes, y acá especialmente esta parte para los jóvenes, yo les recomiendo. No hagas lo que tú quieras. Tú tienes padres, sométete a tus padres. Si Dios los ha puesto sobre tu vida, es por una razón. Ellos saben más que tú, ellos tienen más experiencia que tú. Y el hijo pródigo, por creer que sabía, por creer que podía, por creer que conocía, por creer que no necesitaba de su padre, dice que la Biblia que se quedó sin nada y se fue a cuidar cerdos. Siendo el hijo de un gran dignatario, se fue a cuidar cerdos. Y cuando estaba por tratar de comer los algarrobos de los cerdos, recapacitó y dijo, en la casa de mi padre hay muchos jornaleros. Yo acá estoy muriendo de hambre, voy a regresar, voy a ir a la casa de mi padre. Y mira lo que dice en Lucas 15, del 18 al 20. El hijo pródigo recapacitó y dijo, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. ¿Y qué cosa dice? Y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Es que un hijo nunca deja de ser hijo para un padre. Por eso que no importaba lo que el hijo había hecho, no importaba cuán hondo había caído, no importaba todas las cosas que había hablado de su padre y se había burlado de él, no importaba, el hijo nunca deja de ser hijo para un padre. El padre estaba mirando por la ventana, yo me imagino todos los días. El hijo no merecía el hogar. ¿Y sabes cómo se llama esto? Gracia. Porque tampoco nosotros merecíamos, como dije hace un momento, el perdón de Dios. No obstante, Dios nos amó, Dios nos perdonó, Dios nos prodigó cuidado. La pregunta es, ¿quién lo mereció? Ninguno. Mira a la persona a tu lado en este momento. Dile, tú no mereciste el perdón de Dios. Dile eso, dile, tú no mereciste el perdón de Dios. Es que ninguno de nosotros podría hacer algo que conlleve a que Dios
a que ganes favor delante de los ojos de Dios. Es imposible. Por eso dice la Biblia en Efesios 2, no es por obras, para que nadie se vanagloríe. Porque si fuese por obras, entonces diría, Señor, yo estoy acá en tu presencia, mira todo lo que hice, mira mi currículum, acá yo me gané la salvación. Dice la Biblia, eso no va a funcionar el día de la salvación. Por eso es por gracia. Por eso no vale nada de lo que tú o yo podamos hacer. Y por eso ese hijo pródigo llegó a la casa de su padre y su padre cuando lo vio a lo lejos comenzó a correr. Este es el único cuadro en la Biblia que muestra a Dios corriendo. Y Dios corre porque te ama. Y Dios corre y te abraza y te besa y te cubre. Y te pone el anillo de dignidad y te pone calzado en tus pies y pone vestimentas nuevas sobre ti. Porque no importa lo que hayas hecho, el hijo nunca deja de ser hijo para Dios. Amén. Esto se llama gracia, hermanos. Y esto es lo que Dios hace por nosotros. Ven a casa en esta mañana, por eso en el nombre de Jesús, yo te exhorto, tú, ya sea hijo pródigo, fugitivo, obstinado, terco, insensato o rebelde. En la Biblia hay este pasaje que les mencioné hace un rato de Juan, el capítulo 14, pero hay un erudito en especial que me he tomado el tiempo de investigar, se llama Ray van der Laan, ustedes si quieren pueden buscarlo. Él enseña bastante acerca del contexto hebreo y judío en la época de las enseñanzas de Jesús. Y en la Palestina del siglo I se acostumbraba a tener tipos condominios. El día de hoy ellos lo llamaban la ínsula. En esta ínsula, o como lo conocemos nosotros como condominio, ellos vivían. La forma como funcionaban las casas era diferente a como es hoy en día. Había un gran patio en el centro, había una cocina común para todos, había una pequeña laguna ahí también en el medio, donde habían animales, un gran patio, y las moradas, las casas se construían alrededor de todo esto que les estaba mencionando. Y esta casa, condominio o ínsula, como se conocía, podía albergar a muchísimas familias, a generaciones enteras de familias. Los matrimonios, por otro lado, en esa época eran arreglados por los padres. Los padres del novio y de la novia no se comprometían por su cuenta como ahora nosotros lo conocemos. ¿Okay? Eso como que me gusta un poco, ¿verdad? Como que los padres se reúnan para... Aparte que es bíblico según la palabra de Dios. Pero bueno, fuera de bromas, las chicas también en aquella época se comprometían alrededor de los 13, 14 o 15 años y los muchachos entre sus 18 y 20 años. Las familias se juntaban y se negociaba lo que se conocía como la dote del novio. Ustedes han escuchado esa expresión, ¿verdad? La dote del novio, o sea, cuánto el novio iba a dar para que se le dé la mano de la novia, ¿verdad? Entonces el novio iba con un montón de cosas, un montón de presentes en esos camellos, pero ustedes han visto hasta las películas donde iban cargados de esos presentes, ¿para qué? Para poder dar la dote a la novia. Entonces el padre veía todo eso, ok, te llevas a la novia. Eso era bien importante porque a la novia en esos tiempos se le conocía como la que fue comprada por precio. ¿Van entendiendo a dónde voy? En esa época a la novia se la conocía la que fue comprada por precio. ¿Y a qué precio, verdad? Entonces, mientras el novio quería impresionar más a los padres de la novia, entonces la dote era mayor. Y entonces era un gran precio el que el novio pagaba. Entonces, cuando la pareja se comprometía, no iban a buscar un departamento como el día de hoy. Los padres del novio añadían otro cuarto o pequeño mini departamento a ese condominio, a esa ínsula, donde esta nueva familia se mudaba allí para vivir. En las historias sobre bodas que Jesús narra, él habla sobre el día de la boda ha llegado. Y bien, lo interesante de esto, ¿sabes por qué? Que las fechas para las bodas no las arreglaban tampoco los novios, sino el padre del novio era el que indicaba la fecha y le daba la autorización al novio para que vaya a buscar a la novia. En nuestros tiempos, lógicamente, ¿no? Los novios son los que eligen la fecha con anticipación para hacer todos los arreglos y las invitaciones. Pero en ese entonces, una pareja que estaba comprometida no sabía la fecha de la boda. ¿Por qué? Porque el padre era el único autorizado
para decirle al novio, anda y busca a tu novia. El novio que estaba interesado en buscar a la novia solía decirle, papá, yo quiero ir a la casa de mi novia para buscarla. Voy a ir a buscarla en este momento. ¿Qué te parece? Y el novio tenía que esperar la autorización del padre. Si el padre decía, no, todavía hay que hacer arreglos aquí. El padre era como el contratista, el supervisor de la obra, mientras el novio con el personal iban arreglando toda la casa donde iba a llevar a su novia y a su futura familia. Así que el hijo estaba anhelante y le preguntaba al padre, padre, ¿puedo ir o no puedo ir? Y el padre no le daba autorización hasta que llegaba el día especial en el que el padre, luego de supervisar todas las cosas en casa de su hijo, recién le decía a su hijo, muy bien hijo, ya está todo listo, es el día, anda, trae a tu novia. Y en todo este tiempo, la novia, ¿sabes qué cosa hacía? Esperaba. La novia esperaba. En esa época no había comunicación por WhatsApp, no había email, no había teléfono, pero eso era el concepto. Ella tenía que estar lista. Cuando llegaba el día, el hijo salía de su ciudad, de la ínsula, de su condominio, juntaba un montón de gente que iba a él, y ¿sabe lo que hacía? Tocaban trompeta, anunciando de que el novio está llegando para llevarse a la novia. Y la novia tenía que estar lista. El trabajo de la novia era estar lista, ¿sabes para cuándo? Para cuando sonara la trompeta. Y tenía que estar ahí, totalmente arreglada. En ese tiempo, es como ahora, ¿verdad? En ese tiempo todos estaban esperando a la novia. Porque ¿cuántos saben de que a los novios no se les pega bola, cierto? Ahí el novio está parado como un soldado y nadie lo mira. Nadie hizo, oh, qué radiante el novio. Yo no he escuchado nunca eso. Pero sí todo el mundo dice, qué radiante la novia, qué hermosa la novia, qué bella que está. Entonces, cuando el novio llegaba a casa de la novia, estaba lista, radiante, y se casaban, y luego el novio llevaba allá a su esposa a la casa de su padre. Por lo tanto, cuando Jesús les está hablando a sus discípulos, le dice, voy a morir, yo voy a dejar a ustedes, pero tengo que irme. Ustedes ahora no lo entienden, pero lo van a entender. Ellos quedaron destrozados. Ellos no entendían. ¿Por qué tienes que irte, Señor? ¿Por qué tienes que desaparecer de nosotros si tú eres de gran bendición para nosotros y para muchas personas? Que eso no te ocurra, Señor. Ellos se sentían así de esta manera. Y ahora Jesús se va a ir. Ellos no entienden. Y por eso en Juan 14 les dice esto en el versículo 1 nuevamente. No se turbe vuestro corazón. No te aflijas. ¿Crees en Dios? ¿Creéis también en mí? Y luego dice, en la casa de mi padre, ¿qué cosa dice? Hay muchas moradas. En mi casa de padre es un gran condominio, una gran ínsula. Y yo estoy, luego dice, si así no fuera yo lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuera yo a preparar el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Ellos entendieron automáticamente lo que Jesús les estaba explicando, porque en este contexto judío y hebreo, eso era lo que se solía hacer, por lo tanto, ellos estaban entendiendo. Este era el lenguaje de un novio para una novia. Jesús les estaba diciendo, voy a la casa de mi padre, a la ínsula de mi padre, al condominio de mi padre, voy a preparar lugar para ustedes. ¿Y sabes qué? Este lugar se preparó vía la cruz. Sufrimiento y dolor. La pregunta en esta mañana, ¿estás listo para cuando el novio Jesús venga por ti? La iglesia, la novia. ¿Cuántos de ustedes en su casa han tenido reparaciones que hacer cuando se han mudado? De repente has tenido que arreglar algo, de repente no te dieron en óptimas condiciones y tú igual tuviste que hacer ciertos arreglos en casa, pero como que hay veces uno posterga los arreglos, ¿verdad? Y uno dice, ya más adelante voy a hacerlo, posterga los arreglos. ¿Y qué sucede con el tiempo? ¿Sabes lo que pasa con el tiempo? Te acostumbras a vivir sin haber arreglado lo que tuviste que haber arreglado en un inicio. Por ejemplo, cuando gotea la tubería, yo recuerdo que vivía en una casa donde goteaba la tubería y por no arreglarlo, ¿saben lo que hice? Puse un balde debajo para que empiece a gotear ahí. Yo soy el único, ustedes nunca lo han hecho, yo lo sé. A mí nomás me ha pasado eso. O cuando se malogra el picaporte, no lo arreglas, sino pones un pedazo de cartón, ¿cierto? Y lo cierras para que no se abra. O de repente también
lo que se hacía antes, ¿no? Cuando se rompía la cuerda del tanque de inodoro, ¿verdad? ¿Qué hacías? Sacabas la tapa, metías tu mano, jalabas, ¿verdad? Pero a mí nada más me ha pasado eso. Yo les aseguro, a ustedes nunca les ha pasado esto, ¿verdad? Pero como que un hogar necesita reparaciones, cambios que tú puedas hacer, que debes hacer para poder habitarlo. ¿Sabes qué? Del mismo modo nuestros corazones necesitan reparaciones, arreglos. Nuestra vida por dentro necesita ser arreglada, necesita ser rectificada. Áreas en tu vida que tienes que cambiar, en tu corazón, en tu espíritu. Pero ¿sabes qué? Yo no puedo cambiar. O sea, por mí mismo yo no puedo cambiar, pero Jesús puede cambiar mi vida. Él endereza mi camino, limpia mi corazón, purifica mis motivos, lava mis pensamientos, ordena mis pasos. El Salmo 139, versículos 23 y 24 dice, escudríllame, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Ve si hay en mí camino de perversidad. Guíame en el camino eterno. En 1 Corintios 6, 19 y 20 dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Y este es un lenguaje de novios, nuevamente, en esa época. Han sido comprados por precio. Y por eso fue Jesús a la cruz, para pagar precio por tu vida. Para pagar precio por nosotros que somos la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo fue comprada a gran precio. Y no fue un precio cargado con varios camellos, cargado con un montón de oro o de plata o de piedras preciosas. Jesús con su vida, con el derramamiento de su sangre, pagó el precio para que tú no sufras. Pagó el precio para darte la salvación. Para que luego Jesús pueda llevarnos a su presencia. Hermanos, esto era lo que se conocía, como dije, la dote. La dote en el Antiguo Testamento, donde el novio llevaba bastantes presentes para llevarse a la novia. Pero ahora la dote de Jesús consistió en que Él iba a la cruz. Él estaba haciendo eso, pagando el precio de la novia, para que luego podamos ir con el novio. Y Jesús en esta mañana te dice, ven a casa. Tú puedes venir a Cristo el día de hoy. ¿Qué tienes que hacer? Tienes que reconocer que has pecado. Reconocer que tu pecado te aparta de Dios. Reconocer de que esas ofensas que has hecho contra Dios no te van a conllevar a que tú seas salvo, porque tus obras no te van a salvar. ¿Cómo puedes ser salvo? Cuando le abres tu corazón a Jesucristo, cuando lo confiesas con tu boca, cuando le pides perdón por tus pecados. Y cuando estás, en todo caso, yendo en un camino, ahora dices, me doy la media vuelta y me arrepiento, Señor. Y ahora yo quiero buscarte, quiero que mi vida cambie. Yo no puedo humanamente, por eso necesito que tú me ayudes. Tú puedes venir a Cristo el día de hoy. Por último, para terminar, ¿sabes? La Biblia dice que Jesús va a regresar. Miren, el concepto de casa está desde el momento en que Dios creó a Adán y Eva y les puso en su casa, en el huerto del Edén. Pero debido al pecado, este concepto se malogró. Luego el Señor lo empezó a rectificar cuando prometió enviar a Jesucristo, pero luego la Biblia dice que Dios comenzó a habitar en tiendas de campaña. Luego Dios vino a nosotros a través de Jesucristo y habitó en medio de nosotros y pagó el precio. Luego se fue Jesús y ahora está el Espíritu Santo habitando dentro de nosotros, los hijos de Dios. ¿Hasta sabes cuándo? Hasta cuando venga el fin, en el libro de Apocalipsis. Y en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 21, versículo 2 dice, y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. ¿Sabes a quién se refiere a la esposa ataviada para su marido? A la iglesia. Nosotros, la iglesia, la que fue comprada por precio, la dote que dio Jesús para la novia, la iglesia, fue la muerte. Y ese precio de sangre, ese precio que Jesús pagó, es para que tú obtengas la salvación. Y ahí dice, va a ocurrir en ese lugar, van a ser las bodas del Cordero, de Jesús con su iglesia, con la novia. Y en el versículo 3 de Apocalipsis 21 dice, oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. ¿Saben qué? Esta es la casa de Dios. Esta es la casa de Dios. Y acá estamos acá. Por eso cuando aún nosotros hablamos de la iglesia, ¿cuántos se alegran por la iglesia? Amén. ¿Y sabes por qué te alegras por la iglesia?
Porque tú consideras esta tu casa. Porque tú consideras estos hermanos, hermanas, tu familia. Y porque hay un amor honesto y sincero en cada uno de nosotros, ¿verdad? Y ese amor lo hace debido a que Jesucristo ha venido a nuestras vidas y nos ha cambiado. ¿Sabes qué? ¿Tú sabías de que Jesús quiere tenerte en casa en esta mañana? Jesús quiere tenerte en casa. Estamos celebrando las Navidades ya en estos días que vienen por delante y todos quieren estar en casa por Navidad. Pero Jesús te espera a ti también en casa. Esa casa a la cual tú puedes acudir, donde Él no te va a rechazar, donde Él va a estar con los brazos abiertos, porque murió con los brazos abiertos en la cruz. Y esos brazos abiertos indican que Él te ama, no por lo que tú hagas, ni por lo que has hecho, ni por lo que vayas a hacer, sino que la esencia del Señor es el amor. Y eso es lo que Él tiene para ti en esta hora. Eso es lo que Él te ofrece. Salvación a tu alma, vida eterna, venir a la casa del Padre, si tú le abres tu corazón a Jesucristo. Vamos a inclinar nuestros rostros, por favor, y me gustaría orar por un minuto. Y ahí con el rostro inclinado, de repente en esta mañana tú has oído este mensaje y quizás nunca antes habías escuchado un mensaje como este. Mi deseo no es cambiarte de religión, mi deseo no es cambiarte de iglesia. El deseo que me inspira y que me motiva es solamente de que tú reflexiones y que tú te des cuenta de lo que estás haciendo en tu vida como persona. Lo que tú estás haciendo, ¿te ha dado 100% la realización que tú estás buscando? ¿O hay cosas en tu vida que tú no estás satisfecho, satisfecha, contento, contenta? Y tú sientes algo que falta dentro tuyo. Yo te voy a decir qué es aquello que falta en ti. Lo que falta en ti es Jesús. Porque solamente Jesús puede darte lo que nadie nunca te ha dado. Nadie nunca te ha dado ni te podrá dar. Él va a darte esa paz que sobrepasa todo entendimiento inexplicable. Él va a darte esa certeza y confianza de que tu vida ahora tiene un propósito y un sentido. Y sobre todo, esa esperanza y seguridad que aún después de esta muerte, hay algo más allá después de la muerte. Porque tú te vas a encontrar cara a cara con tu Creador. Y una de dos. O Él te espera con los brazos abiertos porque eres su hijo, o simplemente vas a vivir apartado por la eternidad del Señor por rechazarlo. Y la oportunidad es en vida, mientras estamos en esta vida, en este cuerpo. Y el Señor con los brazos abiertos te dice, ven a mí, ven a mí, abre tu corazón. La Biblia dice, he aquí el día aceptable es hoy. Ahora es el momento apropiado, dice el Señor. Y el Señor quiere que tú vengas a Él en esta hora. Yo voy a hacer una oración en este momento. Y si tú quisieras hacer esta oración conmigo, para abrirle tu corazón a Jesús, para venir a casa, a la casa del Padre, para tener comunión personal con Dios, yo te voy a pedir que cierres tus ojos, inclines tu rostro, y si deseas recibir a Cristo como tu Salvador, si deseas pedirle perdón por tus pecados, si deseas que Él te renueve y haga de ti un nuevo hombre, una nueva mujer, repite conmigo esta oración ahí en tu lugar. Dile, Padre nuestro que estás en los cielos, en este día yo quiero entregar mi vida a Jesús. Señor Jesús, perdóname mis pecados. Yo no quiero ofenderte más. Entra ahora en mi corazón y hazme un hijo de Dios. Señor, te doy gracias porque según tu palabra tengo vida eterna. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Señor Jesús, enséñame a vivir por ti todos los días de mi vida. En el nombre de Jesús. Amén.